Bienvenidos a Meta de Éxito, el podcast donde las verdaderas historias se inspiran y las metas se convierten en resultados. Soy Luis Louvier, mejor conocido como El Lobo, y hoy tengo el honor de conversar con un hombre que representa lo que muchos viven pero pocos superan. Javier llegó a Estados Unidos sin hablar inglés, sin una ruta clara, pero con algo que nunca soltó, la determinación de salir adelante. Hoy es dueño, operador de su propia cargo van y nos viene a contar cómo lo logró. Prepárate porque esta historia te va a mover y te va a impactar. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, honrado de tenerte aquí, agradecido por aceptar mi invitación a este podcast, episodio número 4 de Meta de Éxito, que va a ser de mucha ayuda para aquellas personas que bien están iniciando en el negocio, que ya están en el negocio, y a su vez les va a permitir dar esas ideas y esas herramientas claras que muchos no conocen. Javier, vamos a comenzar con un bloque de preguntas que estoy seguro que cada una de tus respuestas va a ayudar a esas personas que hoy en día están en el negocio o están a punto de iniciar en el negocio. Principalmente, Javier, ¿de dónde eres y hace cuánto llegaste a Estados Unidos? Bueno, soy de Caracas. Llegué hace ya 7 años y medio y estoy aquí ubicado en en el estado de Utah. Llegué directamente acá a este hermoso estado, ¿no? Que nos dio la oportunidad nos acogió pues de seguir adelante con tantos proyectos. Un estado maravilloso, a mí me encanta Utah. Yo nunca pensé que Utah tendría tantas bellezas naturales y sobre todo, Tiene bastante. por cierto, en Salt Lake City, ese paisaje de montañas atrás, de verdad que es algo maravilloso. 7 años y medio, Javier, 7 años y medio viviendo lo que llaman el sueño americano, ¿no? Sí, de verdad que cuando yo llegué aquí uno decía, ¿qué voy a hacer? Los primeros meses me quería ir. Claro. Por ese golpe de idioma, de cultura. Pero ya cuando tomas la decisión de emigrar por darle un futuro a tu familia, ya muchas cosas se van como que dice, se van arreglando, se van alineando, ¿sabes? Se van como acoplando a todo eso de lo que tú ya estás pensando, ¿no? Estás soñando hacer. Claro, claro. Javier, ¿qué hacías antes de entrar al mundo del transporte? Bueno, justamente antes yo trabajaba en una empresa, ¿no? Tuve la gran oportunidad, he tenido muchas oportunidades de que llegué. Okay. Al principio no fue fácil, pero he tenido muchas oportunidades. En esa empresa tuve la oportunidad de liderar un grupo, un área, muchas experiencias, muchas cosas importantes que uno no pensaba que iba a hacer, pues como tener a su cargo 9, 10 personas, Okay. tener la responsabilidad de producción, de manejar muchas, muchas, Javier. se dedicaba a realizar proteínas, productos de proteína, encapsulación, era de producción. Okay. Yo estaba encargado del área de blend y pre-whey, de la parte de que era importante porque si no se hacía, no se producía. Claro, claro. Y bueno, ahí tuve muchas experiencias, de verdad, muchas cosas que nunca pensé que iba a ser, ¿no? La importancia de poder realizar un producto para el consumo humano, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste allí, Javier? Mira, ahí yo estuve 3 años, después me retiré porque yo estaba en un proceso como de buscar algo para mí, pero todavía no sabía qué era. Entonces me retiré porque en otra empresa me dieron la oportunidad de crecer, pero por cosas del destino no se dio o había muchas barreras para poderse dar, como el tema del amiguismo, el tema de las amistades, de la cosa. Entonces, bueno, decidí nuevamente, me retiré y trabajé en delivery. Okay. Trabajé en delivery y entonces después trabajé en otra empresa, pero era bastante fuerte,
por el tema del clima, era muy frío, muy, muy, muy frío, era una heladera. Y entonces después por obra y gracia me volvieron a llamar de la misma empresa donde estaba, que eso yo le agradecí muchísimo. ¿Dónde Un está? proyecto, Claro. sí, la misma empresa donde estaba con el mismo cargo. Ok. Entonces, no sé, o sea, fue algo bien, bien, o sea, nunca lo voy a olvidar porque era levantar otra vez el equipo, Claro. el área, la producción. Y eso habla muy bien, Javier, porque si te volvieron a llamar, primero dejaste las puertas abiertas y eso es algo que siempre tenemos que hacer cuando trabajamos o hacemos cualquier función, ¿no? Te volvieron a llamar. Eso significa que tú hiciste un excelente trabajo y tú mismo lo estás diciendo, levantar el equipo. Y eso es algo admirable. Sí, sí, de verdad que fue un reto, se logró, se tenía un buen equipo, bueno, como todo, tú sabes que no somos dueños de lo que pueda pasar, ¿no? Hubieron cambios, hubieron actualizaciones. Entonces, pero yo todavía seguía con eso por dentro, no, quiero algo que yo pueda hacer, que yo pueda tener tiempo, que yo pueda decir sí o no, que yo pueda ir o no ir, pero todavía no daba, o sea, no conseguía. Claro, yo hacía delivery, Ajá. disculpa, yo hacía delivery y uno decía, bueno, hago delivery y yo puedo levantarme a la hora que quiera, puedo ir, tal, pero llegó un momento donde no aguanté, pues yo decía, no puedo seguir así. ¿Qué te hizo decidir que ibas a trabajar con una cargo van y no algo distinto? Porque tú me estás diciendo que querías hacer algo para ti. Entonces llegamos al punto clave. ¿Qué te hizo decidir que ibas a trabajar con una cargo van y no con algo distinto? Bueno, eso es una historia, eso fue un proceso de las redes sociales que de repente, no sé, yo estaba hablando con mi esposo y decía, quiero algo, quiero algo, quiero algo, quiero algo. Y por X o Y razón comenzaron el algoritmo, que no lo entendía, de internet a mostrarme Ok. el tema de Reels, por decirlo así, de personas que salían en las redes sociales hablando de la cargo. Ok. Salieron varios. Sí, entonces, como todo, siempre uno trata lamentablemente, uno comente, bueno, digo lamentablemente ahorita, después de tanto tiempo, pero en el primer momento uno dice, nada, dice todo, o sea, esta persona dice nada, que la cosa es así, que ganas tanto, que puedes manejar, o sea, todo era como perfecto. El sueño. Sí, que era como, ¿ah? ¿Estamos hablando de quién? Del timador. Ah, ok. El chico que se enjeró a redes de vender un sueño. Perfecto. Sí, entonces yo decía, verlo, sí, no, hasta que un momento donde yo le dije a mi esposa, mira, me voy a dedicar a esto, Ok. me voy a dedicar a esto. Y después, bueno, sí, salieron otras personas más, pero cuando conocí al lobo en la carretera, en ese entonces, me hizo como que clic, ¿no? Por muchas cosas. En este caso, te conocí a ti, y había algo que me gustó mucho, que era, primero, me frené, o me frenaste, o me frenó la información, ¿no? Porque en ese entonces decía, el inglés es importante. Si no hablas inglés, va a ser complicado tu éxito. Y eso a mí me generó más miedo, o sea, me dejó así como que, ¿y ahora? Y esa es la pregunta que viene. ¿Cuál fue tu mayor miedo al empezar? El comunicarme, o sea, el cómo yo iba a hacer para poder hablarlo, o sea, poder hacer todo el proceso de lo que se llama la negociación, ¿no? Yo me acuerdo que en ese entonces yo hablé con mi esposa y me decía, bueno, mira, pero vienes de una empresa, tú manejas el inglés, cosas técnicas, cosas básicas, cosas del día a día, y era todos los días lo mismo. Claro. Yo le digo, bueno, vamos a intentarlo. Y bueno, y fue cuando tuve también otra asesoría, pero ahí fue cuando de repente hablé contigo y dice, mira, no, o sea, vamos para adelante.
Y yo me acuerdo que, bueno, todo el proceso. Cosa que poco hago, Javier, porque yo soy muy sincero. Hoy en día las personas que vienen a mí en cargo van, principalmente, no hablo inglés. Yo no prefiero asumir esa responsabilidad. Porque Sí, primero, no tengo tiempo. Segundo, es algo que va a ser bastante difícil y tú lo has vivido en carne propia. Por eso las personas que se enfocan en el negocio del hot shot o del bus truck es totalmente distinto. ¿Cómo fue, cómo fue el choque, hablando en general, Javier, no solo de la cargo van, cuando emigraste de Venezuela a Utah? ¿Cómo fue el choque con el idioma al llegar? ¿Qué sentiste los primeros meses? mucha ansiedad, ¿sabes? Mucho miedo, pues yo decía, no, siempre la palabra era como que, o sea, era como que estaba por estar, Ok. o sea, yo me despertaba y yo decía, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Llegó un momento donde estaba ido, Ok. o sea, estaba pensando, era como que, o sea, ¿cómo te explico? No me preocupaba por mi familia, yo tenía 2 hijas en ese entonces, Ok. pequeñas, y yo como que, mi esposa, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Mi primer trabajo aquí, Luis, fue pegando grama. Y fueron en el mes de mayo, junio, julio, agosto, donde el sol era inclemente. Artificial o grama de verdad. No, grama de verdad. Ok. Y mira, ahí aprendí, ahí fue donde yo reaccioné. Ahí fue donde recibiste el latigazo de la humildad. Sí. Ubícate, tómate una pastilla de Ubicatex. Correcto, Con otro lado. correcto. O sea, era algo como que yo vengo de un lugar donde me sentaba en una oficina Ujú. y vengo ahora a ensuciarme del pie a cabeza. Y fue tanto así que lo entendí que tengo esas amistades todavía. Ok. Y la última semana o el último mes me gané el respeto de esa persona, el estima y todavía tengo amistad. Después de 7 años todavía lo sigo Sí. tratando, pues más que todo a los líderes, pues a los managers de ese entonces. Eso es interesante, Javier. Retomando el camino del cargo van. ¿Alguna vez se te cayó alguna carga o algún contrato por no hablar inglés? Sí, cuando yo comencé en el proceso, mi primera empresa, digo mi primera porque lo logré después de casi 7, 8 meses, la primera empresa fue, tú no hablas inglés, inténtalo después. Y eso a mí me marcó tanto, claro, en el proceso cuando nos conocimos, tú me explicaste todo, hicimos todo bien y yo para adelante, ¿no? Eh, hice carga local, pero nunca te avisé, Ok. ¿no? Eh, y cuando hice ese proceso de de la empresa que me dijo, tú no hablas inglés, ahí me tumbó. Cuando digo que me tumbó fue que yo tenía la Cargovan con seguro, con mensualidad, con 3 empresas, pero yo no me atreví a prender la camioneta para seguir. Hice dos carreras, o dos, sí, dos carreras, y fue por mensaje de texto. Ok. Pero después, cuando yo comencé ese proceso de aplicar empresas como tal, que tenía que pasar la entrevista que tenía que hacer eso, dejé la Habana ahí parada. Y era frustrante, era pesado. Fue la frustración, el desespero, la ansiedad. Sí, yo dije, no puedo. Dije, Llegó un momento, Javier, donde decidiste continuar, donde decidiste avanzar y donde decidiste lanzarte al vacío, que sí. sea lo que Dios quiere. Comenzaste a trabajar. ¿Cómo manejabas el teléfono, las direcciones, los problemas en la carretera sin hablar idioma? Mira, fue fuerte, fue bastante fuerte, fue
Bueno, fíjate que cuando yo gané mi primera carga fuera de Utah, lo hice a $1, Ok, excelente. que fue de Utah a Michigan. Eh, Mira, eso fue hace ya 2 años. Ok. A mí me dio una, no sé la palabra exacta, no sé, creo que fue tendonitis en el codo, que se me durmió los dos dedos, o sea, el dedo de este y este. ¿Por qué? Porque yo manejé así y no soltaba el volante. Imagínate. Por, Y no solamente el dedo, me imagino que debiste tener la espalda. no, fue más que todo el codo porque yo puse el codo en la puerta durante horas, ¿sabes? Estoy hablando de casi más de 24 horas. Claro, sí dormía, sí paré. ¿Hacia dónde iba? Y hacia Michigan. De Michigan, disculpa. Ok. Sí, entonces, allí era como que, o sea, me cohíba, pues, o sea, yo como que él dice, yo manejaba, me paraba y ya me quedaba ahí viendo para los lados, escuchando a la gente, eh, cómo pido, cómo pago, dónde le doy, porque por más que sea que tú lo hagas en tu ciudad, tienes que salir afuera a otras ciudades, a la redundancia, pero era como algo como que nuevo para ti, Claro. ¿sabes? El cómo pagar, el cómo darle, el qué es lo que me está preguntando en la pantalla, ¿Y cómo hiciste ¿sabes? para el idioma en ese momento? ¿Qué hacías? ¿Qué herramientas utilizaste? ¿Cómo fuiste? Mira, yo utilizaba algo que era, tomaba foto y lo traducía. Ok. Tomaba foto y lo traducía, tomaba foto y la traducía. En las vías, tomaba foto y lo traducía, que digo, qué ir aquí, qué ir aquí. Y así fue donde yo comencé no, y si hablamos de las cargas, eh, era como yo todo le decía que no, no disponible, no disponible, pero era por no hablarlo, por no negociar. Claro. Me mantenía con la de texto. Imagínate cuánta carga buena perdiste por no decir eso. Sí. Llegó un momento donde me imagino que ya las finanzas empezaron a pegar, ¿no? Porque si rechazabas carga, Sí. O sea, de los primeros meses o las primeras semanas, ¿sabes? Mi presupuesto era de 1,800, 1,500 ok, semanal. imagínate. Después fue que yo hablé contigo. O sea, es una historia demasiado larga, ¿no? Claro, ¿no? Como fui, por lo menos. Yo me acuerdo que hablamos, ¿no? Hablamos, ahí fue donde yo decía, bueno, ya, Vamos tengo que comenzar. vamos a salir adelante, vamos a dejar la tontería. Sí, entonces, cuando el tema de las entrevistas con las empresas fue un tema que me arriesgué, ¿no? Y fue que yo mírame a mí. Le pedí ayuda a mi hija. Ok, Yo le digo, mira, necesito aprender. Necesito saber qué me están preguntando. Yo entiendo algunas palabras, pero no sé qué me están preguntando. claro. Entonces ahí fue donde mi hija me ayudó. Me ayudó. Preparándote, haciendo el speech. Y ella me decía, mira, te están preguntando esto y esto y esto. Yo, ok, te están preguntando esto y esto y esto, te están preguntando esto y esto. Yo anotaba, ella me hacía entrevista. Claro, Ella tenía, acuerdo con alguna compañía que no te aceptó y ahí empezaste a... sí, ella me hacía entrevista, ella tenía en ese entonces 12 años. Y ahí fue donde yo, dale, ok, vamos, Bien. vamos. Excelente, Javier, y es aquí donde me detengo a hablar sobre la determinación de querer lograr algo, de estar en el medio de un conflicto porque tenías una cargo van, tenías un seguro comercial, tenías gastos mensuales y tenías un limitante que era no hablar inglés. Y es aquí donde tu propósito te hizo seguir adelante. Y también, por supuesto, mis llamados de atención, porque yo recuerdo que te hice yo el llamado de atención. Javier, Sí, hubo personas que te dijeron que no ibas a poder. sí hubo personas,
cercanas, digamos así. Sí, cercanas del mismo. Deciste, entregas a cargo van, vende la cargo van, no vas a poder. Sí, y cuando yo escuchaba en las redes sociales que, que no, sino, por ejemplo, claro, tu invitación era de que tienes que hablar el inglés, Claro. pero de repente otras personas decían, si no hablas inglés no vas a tener éxito, si no hablas inglés no vas a poder. Entonces ahí fue donde yo, en el nivel personal, yo dije, no, o sea, o lo hago o lo hago. Tuve el apoyo de mi familia, ¿no? Entonces ahí fue donde tú, ya después del tiempo, me diste la oportunidad, porque para mí fue eso, de estar en un grupo, y ahí todos nos ayudábamos, ahí toda la información era muy privilegiada, por decirlo así, muy importante. ¿Sientes que la incursión a ese grupo te ayudó? Sí, sí, porque, bueno, todos hablaban inglés, menos yo. Yo era como como que dice, el hijo adoptado, el patito negro, todo, ¿no? Pero yo decía, ¿sabes qué? Yo puedo. Y entonces llegó un momento, Luis, donde efectivamente todo lo que decía era verdad. Lo que pasa es que hay mucha gente que yo no sé por qué tienen una actitud de que no le gusta no le gusta la verdad. Exacto. No le gusta la verdad, no le gusta, fíjate, y es verdad, tú y yo hemos conversado mucho donde digamos que, no sé qué, me has hablado fuerte, me has hablado como se tiene que hablar, pero seguimos amistades, pues seguimos la amistad. Porque te hablo fuerte con respeto, Javier, y te hablo con sentido para tu mejora, porque, bueno, ya no lo hacemos porque ya estás encaminado, eso fue más que todo el principio, pero yo adquirí esa responsabilidad de ayudarte fuera de lo que estábamos haciendo, porque tú viniste a mi teoría, viniste a mi preparación, eso tenía 3 etapas, se hicieron las 3 etapas, pero entonces quedamos allí. Fue donde yo te admito que yo recibí una señal, ayúdate señor, ayúdate pana, porque de verdad, la cosa está complicada. Yo me puse en tus zapatos, porque yo también cometí errores, yo también pasé dificultades, y fue así. Pero muchas veces yo no puedo ayudar a todo el mundo, ¿me entiendes? Porque Sí, soy cientos de personas. Y es aquí algo que tú acabas de decir muy clave, que a la gente no le gusta que le digan la verdad. Y eso es que muchas veces yo puedo sonar en las redes como directo, pero yo estoy transmitiendo una información. Javier, ¿qué momento marcó tu antes y el después en tu vida como dueño operador? O sea, ¿qué fue lo que... No, antes yo no hacía esto, ahora estoy teniendo éxito. ¿Qué pasó allí, en esa línea? ¿Qué fue lo que... ¿Qué momento marcó ese cambio? Mira, cuando yo volví de mi Over the Road, ¿verdad? Yo le dije a mi esposa, mira, esto funciona. O sea, esto tú puedes lograr lo que te propongas hacer, ¿no? Claro, en el tema de la cargovana hay varias etapas. Si quieres crecer, si quieres mantenerte, o si quieres intentarlo y decir, lo intenté, Okay. ¿no? Entonces, en el tema de que me impulsó fue cuando yo logré, por mis propios medios, sí logré negociar con un despacho. Cuando me ofrecían cargas y yo comencé a entenderle todo. Y ahí fue donde yo dije, wow, sí se puede. Y ahí fue donde yo dije, no, tengo que prepararme, tengo que seguir, sí, preparándome, tengo que seguir entendiendo, porque esto es un negocio donde todos los días aprende algo nuevo. Mira lo que estás diciendo, Javier. Fue ese momento donde logré negociar. Y por lo que hemos escuchado en tu conversación previa anteriormente, hubo dificultades, hubo esfuerzo, Sí. hubo frustraciones de tu parte para llegar allí. ¿Te seguiste preparando en el inglés? ¿Estudiaste? ¿Tomaste alguna capacitación o lo hiciste de forma... Sí, bueno, mira, yo, no es un secreto que cuando estás en la cargovan, el tiempo, bueno, en el caso mío, ¿no? Estoy hablando de mí, es un poquito limitado. ¿Por qué? Bueno, porque como no conoces, entonces yo me acuerdo
Cuando yo a las 5 de la mañana ya yo estaba ready para una carga. Entonces con el tiempo comencé a entender que no, ya va, a las 8 es que comienza la fiesta. La ronda de cargas, exacto. Sí, entonces era como que o sea, me consumía mucho porque no tenía todavía control, ¿no? Sí, control de todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Claro. Pero fui como que, gracias también a la gente del grupo, ¿no? Que comenzaban con los consejos, las recomendaciones, porque esa es otra cosa. Una cosa es lo que yo pueda decir, porque me sirve a mí, y otra cosa es lo que dice, bueno, si él lo hace, yo también lo puedo hacer, sí, pero de repente no te puede funcionar. Exacto. Es simplemente escuchar. Fíjate que me salgo un poquito del comentario, porque cuando tú pusiste el video, eso lo digo con mucha responsabilidad, de las zonas para trabajar mejor, la zona verde, amarilla y roja, yo lo vi como 6 veces. Y de esos videos siempre era algo diferente. Yo decía, bueno, pero si él dijo esto, ahora, porque yo estoy entendiendo de otra forma. Y se trata de eso. ¿Ve? Porque yo te puedo decir a ti ahorita mismo, mira, hazlo así. Pero resulta que si lo haces así y no te funciona, es culpa mía. O sea, uno mismo tiene que tratar de entender lo que está escuchando y ponerlo en práctica a su gusto, ¿no? Y ese video de las zonas tuvo 3 etapas, 3 updates. Hubo uno primero que fue muy, muy largo, muy completo, sin embargo enfocado específicamente en el cargo van. Hubo un segundo que posteriormente fue enfocado a todos los negocios, y recientemente hubo un tercero que tiene 7 meses, que yo digo que ese es el Magister, porque está más personalizado. También ese video de las zonas ha sido trabajado en base a una experiencia, y hay zonas que cambian, y hay zonas que cosas. Hoy en día, Javier, ¿tú estás de acuerdo con ese video de las zonas? Sí, sí, ha cambiado. Uno dice que ha cambiado. No, no es que ha cambiado, sino que como ya todo, digamos, no podemos comparar la etapa de la pandemia, ¿no? Que había muchas personas que de repente no podían salir, pero en el tema de la Cargovan sí. Claro. Ha comparado ahorita que hay muchas personas que están ingresando, que han ingresado, y ¿cómo diría la palabra? Se sobre... Colapsado, Sí, hay mucha población de drivers, ¿no? hay mucha oferta Hay mucha oferta, exacto. y demanda, ¿no? La demanda. Sí, pero es una realidad, ¿sabes? La zona, bueno, yo vivo en Utah. Uh-huh. O sea, yo no puedo comparar Idaho, Montana, Oregon, Utah, Arizona con Alabama, Tennessee, las Claro. Carolinas, Claro. porque efectivamente puede salir una carga, pero solamente va a salir 1, 2, 3, 4. A comparar allá en las zonas amarillas, zonas verdes, donde Hay más de nada. pues sí, te van a llamar por muchas cargas, ¿no? Y se siente. Yo cuando pisé la zona verde, yo me quería volver loco. De paso que no hablaba inglés. Te llamaban 1000 veces. De paso que me escribían por mensaje de texto. Mira, yo no tenía tiempo de nada. ¿Sabes? O sea, no era, fue. ¿Qué aprendes, Javier? Aquí es. Sí, fue algo que tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? O sea, entonces me decían, no. Y me atacaban. O sea, me atacaban. Mira, me hablaban en español, ¿no? Algunas empresas que tenían algunos despachos, sí, no todas, ¿no? Me decían, mira, esta carga es buena, es todo. Y yo, sí, dámela, todo. Pero después aprendí al tema de negociar. O sea, no es un tema de que, oh, no, o sea, negociar, cuántas palas, a dónde voy, cuántas millas, la hora. Recuerdo una vez que yo tenía 8 meses y conversamos, ¿no? Normal, una llamada de amigos, ¿no? Y tú me dijiste, mira Javier, ya son 8 meses, ya vas para 9, ya es hora de que suba de nivel. No maneje de noche, porque yo siempre manejé de noche. Sí, señor. Siempre. Entonces después digo, no, maneja de día, corta,
estrategia, agarrar una corta, llegas de día, manejas de día, después agarrar una en la tarde. A la noche puedo ir al gimnasio. Exactamente, ¿sabes? Fueron muchas, y actualmente, ¿no? O sea, fue mucho aprendizaje, pues, Claro. mucha escuela. ¿Qué cambiaste, Javier, en tu mentalidad para pasar de sobrevivir a avanzar con claridad? Mira, te voy a ser sincero aquí en este podcast. Estamos para decir todo. Yo era muy amargado. Ujú. O sea, yo era, o sea, todo. De paso que llegué a este país así, todo era de golpe, o sea, todo era como que no. Ujú. Y aprendí a tener paciencia, tranquilidad. Más que todo, los primeros, después de ese proceso de novatada, que sí la viví, sí la pasé, que fueron 3 meses, 4 meses, era como que ya va, ¿sabes? Todo es como que si lo que es para ti, si te cancelan una carga, por algo es. Me acuerdo que una vez me cancelaron dos cargas y tú me dijiste, viene algo mejor. Y efectivamente en la tarde me fui de la zona amarilla para la zona verde, buen precio. ¿Sabes? A veces queremos algo, pero la mente nos mete algo en la cabeza y cuando no sucede, ahí explota todo, ¿no? Estás diciendo algo muy clave. La mente. Ese enemigo interno que tenemos. Ese lobo. Dice un dicho muy, muy cierto de que nosotros tenemos dos lobos dentro de nosotros. Uno bueno y uno malo. ¿Y cuál sobrevive? Aquel que tú alimentas. Y es aquí donde viene la mente, la paciencia. Cosas claves que tú estás diciendo. ¿Aprendiste alguna rutina o disciplina que hayas adoptado que te ayudó a crecer? ¿O simplemente te preparaste y Bueno, fíjate, esa pregunta con la pregunta que me hiciste hace unos minutos, con el tema del inglés, ¿no? Era como que ya no escuchaba tanta salsa en mi camino, sino que era audiolibros, eh, aplicaciones en inglés, eh, escuchar podcasts de crecimiento? O sea, es algo todavía, porque todavía lo sigo practicando, es algo como que te ayuda como que a salir de todo ese pocotón de información que hay en la red sobre el negocio que si la gente no lo entiende, se vuelve uno loco. ¿No? pues organizaste, te enfocaste, empezaste Sí, a prepararte y todo eso te fue dando a correcto. que hoy en día te están dando resultados. Sí, sí, Excelente. de verdad que sí. Y eso es maravilloso y admirable, por eso te felicito. Metiéndonos un poco más en la operación, ¿cómo luce tu operación hoy en día? ¿Trabajas solo o con apoyo? Trabajo solo, ¿no? O sea, ahorita tengo mis empresas, sí, las empresas con las que trabajo actualmente. ¿Over the road, la carretera? Ah, bueno, eso es otro tema. Yo cuando comencé, o sea, todo fue como ese, o sea, todo cuando yo comencé fue como que yo escuchaba la información, pero no la digería. Ok. Cuando tu experiencia, cuando tú decías de tu experiencia que era de 21 días, yo no entendía eso. Mis primeros meses fueron de 15, 2 semanas, volvía. Pero ya después entendí de que cada owner operator, ¿no? Tiene su finanza, tiene su proceso, tiene su estructura y uno dice, bueno, ¿qué me sirve a mí? 21 días, 15 días, 18 días, un mes y medio, todo depende. Y me recuerdo que en Entonces, la oportunidad te lo recomendé, eso tienes que descubrirlo tú mismo, de acuerdo a tus necesidades y a tus gastos. exactamente. Entonces hay días donde yo te duro un mes, donde te duro 25 días, donde me duró 21 días, donde fíjate, yo de este año, más que todo este año, ya después de un año y medio, 1 año y 8 meses más o menos, ya yo voy y vengo. O
O sea, yo duro 2 semanas, vengo para la casa, trato de salir de una vez, vengo, voy, por ese tema de operatividad. Claro. Pero, por lo general, son 20 días, 25 días que yo estoy operando. Ok, y esa es la medida normal. ¿Estás facturando bien, Javier, o aún estás creciendo paso a paso? Mira, eso es digamos, también por temporada, ¿no? Yo hay temporadas, por ejemplo, cuando viene el invierno, se factura bien. Ok. Ahorita digamos, en este mes de junio de 2025, no es que no hayan carga, no es que el negocio no sirve, no es nada, sino es que hay tantos dueños operadores que se manejan con diferentes precios que donde tú dices, bueno, ¿qué hago? Y ahorita, fíjate, para no alargar el cuento, esta última semana yo estuve en la zona verde y me moví todos los días. 2 semanas cargué todos los días. ¿Ves? Y venía el 5 de julio, ¿verdad? Que cae, perdón, 4 de julio. Se me mezcló, se me mezcló las sonoridades. El 4 de julio, gracias por la corrección, el 4 de julio era jueves. Pero ya yo sé que las fechas importantes es un 80%, 90% complicado agarrarle el mismo día. Y la agarré un día antes, un miércoles, que fue el 2, si no me equivoco, 2, 3, sí, el 2. Y agarré la carga larga, pues. Para entregar en Utah. Para entregar en Utah. Ahorita yo estoy aquí, entrego el lunes. Hay algo que quiero hacer una pausa. Y te he escuchado en 2 oportunidades. Porque hay muchos dueños operadores, pero la segunda parte es positiva. Sigues cargando. ¿No crees tú que tenemos que seguir improvisando la mente en no decirnos cosas negativas? Sabemos que hay dueños operadores, sabemos que hay mucha oferta en algunos estados más que demanda, pero Javier, y esto es un constante entrenamiento, es aquí donde nosotros tenemos que inyectarnos, ¿no? Puede haber dueños operadores, pero yo estoy bien, yo estoy teniendo éxito. Porque mira lo que tú dices, estas 2 últimas semanas cargué todos los días. Entonces, ¿qué pasó esas últimas 2 semanas? ¿Sería que estabas más positivo? ¿Sería que tocaste con suerte? Porque yo no creo en la suerte, yo creo más que todo en el positivismo. No, lo que pasa es que, fíjate, claro, como te comenté, ¿no? Agarrando la idea que hablaste, tú tienes que adaptarte, ¿no? Tienes que buscar la estrategia. Ok, de repente no manejas las 3.500 millas, ¿verdad? Pero si manejas 2.000, por ejemplo, 2.500, 2.000 millas y haces un poco más, que es el objetivo, entonces tú dices, bueno, no me está yendo, no me va mal. Pues, porque si yo manejo 2.000 millas y facturo 2.800, 2.500, 2.600, no me está yendo mal porque estoy por encima de mis millas, por encima de mi presupuesto. Claro. Que no haces 3.000, que no haces 3.500. No me estoy saliendo de la zona donde me está ayudando a mí a facturar todos los días. ¿Ves? O sea, son como mis estrategias, ¿no? Porque si yo quiero facturar más, yo puedo facturar más. Pero yo no sé si a donde vaya a caer por avaricioso, por decir, no, mira, son 1.500 millas. Puede ser. Yeah. Sí, entonces digo, yo prefiero hacer, no sé, supongamos que son 1.000 millas, que me pone de la zona verde a la zona amarilla. Yo prefiero hacer $800, 400 y 400 y me mantengo allí, en esa zona que me está ayudando a facturar. Porque yo no sé si cuando yo caiga en la zona, en otra zona, vaya a cargar el mismo día. Y como están las cosas, uno dice, no, paciencia, un día a la vez. Volvemos al punto negativo, cómo están las cosas. Sabemos que es una situación, pero es como tú la veas.
Ok. Sí, ¿sabes? Yo estuve, mira, fíjate que yo agarré una carga de Ohio para Virginia y yo dije, bueno, a la hora me reubico, no importa. Facturé y en la tarde, dirigiéndome a Virginia, ya yo tenía la carga del día siguiente corta, de 100 millas, que me subía un poco más hacia Pensilvania Ok. y la cobré bien, o sea, la cobré más de 100 millas. Entonces ahí lo que hice fue dejar esa carga y subí a Pittsburgh rápidamente. Claro. Y de Pittsburgh agarré otra carga de Pittsburgh a Chicago y me mantuve en esa zona, en esa zona. Excelente, y es donde siempre digo la estrategia. Y qué bueno que tú la estás aplicando. Javier, ¿qué representa hoy para ti mirar atrás y ver todo lo que lograste? Mira, yo nunca pensé, primero, en, en tener algo que yo diga, bueno, esto lo estoy trabajando yo. O sea, entonces ya llega un momento, ya son 2 años, y uno dice, bueno, ajá, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir en esto? ¿No voy a seguir en esto? Entonces ya comienza uno como que, bueno, mira, vamos a seguir en esto, pero vamos a probar en esto. Okay. ¿Cómo en qué? Bueno, mira, hay tantas cosas que uno puede hacer, ¿no? Puede prepararse para el tema de inversión, puede ser uno para el tema de pulirse más en el inglés. Pero llega un momento donde uno dice, sí, ahorita estoy en ese proceso de pensar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si logré esto. Claro, pues yo digo, si logré esto, bueno, mira, tengo que seguir. O sea, tengo que subir, tengo que prepararme. Si lo pudiste con esto, que se lo siga tan difícil, porque no seguir. Y eso es. Allí es donde tienes que tú mismo darte tu coaching, ¿no? Sí. Javier, ¿qué le dirías a alguien que está recién llegando a Estados Unidos y no habla inglés? Mira, que no se enfoque tanto en conseguir dinero y trabajo, sino que se eduque, se prepare en el inglés. Que sé que a veces mucha gente, si me dan la oportunidad de regresar el tiempo, yo lo primero que haría es eso, prepararme en el inglés, porque el inglés te va a abrir puerta en todo, no tanto en el negocio de la cargobar, en cualquier negocio que tú quieras incursionar. O sea, prepárate, entiende el sistema de Estados Unidos, entiende de que las oportunidades están allí, solamente tienes que eh, entender en qué, Claro. porque entender en qué, pero mira, mi consejo es prepárate en el inglés, entiéndelo, por lo menos lo básico, el poder entender a la otra persona, porque a mí, mira, a mí me han pasado cosas donde puedo decir que yo he llegado a un warehouse y el trato no ha sido bien. Ha sido de racismo, ha sido de cosas. Entonces uno dice, bueno, pero, o sea, no, porque yo soy de donde soy, yo soy el malo. No, hay que no, mira, ven acá, ya va. Vamos a tratar por lo menos de entender. Y no te creas, qué agradable es cuando tú puedas saludar a una persona para decirle, mira, ¿cómo ha estado tu día? ¿No? A veces uno... Comunicando y sientes una satisfacción personal de que Exactamente. quizás tenías un bloqueo antes que no hacías, ahora lo estás haciendo. Y eso es constancia, Javier. Ahí estás enfocado. Y eso es el secreto. Ese es uno de los secretos. Javier, ¿qué fue lo más duro mentalmente que tuviste que superar? No solo en Cargo A, en todo tu tiempo aquí en Estados Unidos. ¿Qué ha sido lo más duro mentalmente que tú has tenido que superar? Mira, no sé, ¿Alguna experiencia? mira, sí, fíjate que cuando yo comencé el negocio, el dejar a mi familia me pegó mucho. Ok.
¿Sabes? El yo irme varios días, uno decía, berro, ¿sabes? Que valga la pena. Y eso fue lo que me impulsó a mí a ir aprendiendo Sí, es verdad, hay días de repente que la mente te gana, sí, no, o sea, soy ser humano, ¿no? Donde yo digo, wow, no, qué difícil, pero cuando, o sea, gracias a Dios tengo a mi esposa, tengo a la suegra aquí, entonces ya es como que un plus donde dice, mis hijos están bien, yo sigo. Pero también este trabajo me ha dado la oportunidad de visitar a familiares que tenía muchos años que no visitaba. Entonces como que te llena de energía en varios estados. Te ha dado oportunidades también de conocer lugares, asumo. Sí, yo he estado en sitios o sea, exacto, que nunca en mi vida pensé que iba a estar. Pues, o sea, de verdad que sí estoy agradecido porque que tú digas, estuve en la catarata del Niágara, estuve en Nueva York, estuve por Orlando, Florida, en todo el tema, fui para las playas, paisajes, parques, animales, eso es otra cosa. Entonces, cónchale, es agradable, ¿sabes? No, eso es importante y es la parte de que nosotros tenemos que encontrar la media del negocio, tenemos que encontrar esa, como tú dices, adaptarse al sistema de trabajo. Sí, porque son muchas cosas, ¿sabes? Podemos hablar cosas bonitas, pero también es un sacrificio, ¿no? Claro. El dormir mal, no, bueno, el dormir como mal o dormir como de repente no deseas dormir, el comer, el que llega a una gas station y tú dices, no, yo no voy a entrar aquí, en sitios que uno porque, bueno, tiene ese instinto, ¿no? Y uno dice, no, aquí de verdad esto es peligroso. Algo, huye, muévete. Sí, muévete. Entonces, con cada ratico escuchar a la policía, cada 5 minutos. Entonces, Eso que me estás comentando, me acuerdo de una experiencia que te pasó en Luisiana, si mal no estoy equivocado. Está como un arma que cuando ibas a entregar, ¿no? sí, mira, bueno, fíjate, sí, eso fue, yo agarré una carga de Dallas a Mississippi. A Mississippi fue la cosa. A Mississippi. Era un recovery, era una carga de un equipo médico. Y yo llego. Entonces yo le digo, mira, me van a recibir porque van a ser las 11. No, sí, que no hay problema. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Que ya uno aprende por la experiencia que ha tenido, ya uno cuando te dicen un delivery direct, ya yo me preparo y busco todo. Mapa, internet, lugar que me den visión de dónde voy a llegar. Claro. Pido el número del POC, ¿correcto? Sí, POC, del contacto y tal. Bueno, llegué al sitio. Horrible, bueno, uno dice horrible por de repente porque estaba muy oscuro y no, yo solamente veía la carretera. Yo digo, bueno, pero ¿será aquí? Llego y me meto en una casa. Y bueno, como todo, ¿no? Ya muchos ya saben el sistema de Estados Unidos, ¿no? De las personas que de repente, por X o Y razón, su ambiente no es el adecuado. Entonces miro por un lado, en una casa rodante, miro para otro lado, casas rodantes abandonadas, perros encerrados, agresivos, y yo digo, ya va. El escenario de una película de terror. Sí, claro, porque lo único que veía eran las luces de la camioneta, porque si yo apago las luces me quedo oscura. Algo que tengo yo, ¿no? Que es que yo siempre cuando llego a un lugar me pongo frente a salida. Es decir, me preparo a la hora que, o sea, si llego de frente, yo doy la vuelta y me pongo de frente a la salida. Cualquier cosa. No sé, siempre lo he hecho. Sí. A la hora que hago, yo aprendí de ir derecho. No comienzo a hacer como Rápido y Furioso, está dando vuelta ahí para poder salir. Sale la persona, una persona de color, una mujer, y comenzó a insultarme en inglés. Yo le entendí algunas cosas, pero a veces uno también no tiene que decir, no sé qué me está, no, uno tiene que
tratar de ver todo, gestos corporales, mano, cara, todo para poder tener esa intuición de que no está bien donde está. Cuando veo que tiene como, no te voy a decir que era así, pero yo lo vi así, que tenía la mano, digamos, escondida, ¿sabes? Si tú estás en la puerta, tenía la mano así, nada más se le veía era esto. Y te señalaba que me fuera, que me fuera, que me fuera, que me fuera. Y le entendí que si no abandonaba su propiedad, la iba a defender. Y ya sabemos que defender una propiedad privada es dispararte. O es hacer. Mira, yo agarré esa vaina y arranqué y después fue que yo llamé al despacho y le dije, mira, esta señora no quiere nada. No me quiere recibir, me agredió física, verbalmente. Me dijo que sí. Me dijo, no, yo no vuelvo, le dije, yo no vuelvo. Y de paso llego y me paró en un sitio donde habían 3 carros ahí que yo dije, no, aquí yo no salgo. Entonces, Tú me llamas. sí, yo te llamé a ti, yo, mira, Lobo, tengo esta situación, ¿qué hago? ¿Dónde está? Estoy aquí. No, vete de ahí, busca un lugar seguro. Huye por tu vida. Entonces, bueno, nada, en ese entonces, de verdad que yo estoy muy agradecido. ¿Por qué? Porque me ha pasado situaciones donde tú me has ayudado, sí, lo tengo que decir, sí me has ayudado, donde dice, no, Javier, vamos a trabajar de esta forma. Cuando comencé, me acuerdo una negociación con una entrega directa un sábado, 7 de la noche, cerrado. Me acuerdo que tú me dijiste, Javier, confía en mí, vamos, copy y pega. Que tiene ese Correcto, y efectivamente. Que después no te pagan. Algo así de que te $600 más. pagando del bolsillo del despacho, me acuerdo. Sí. Que me decían, no, bueno, mira, te voy a dar esto de mi bolsillo, tú no, copy y pega. Y después cuando yo traduje todo lo que me quería, yo, ¿qué? ¿Cómo yo le dije eso al despacho? Yo estoy loco. Que no, pero ¿No? sí, entonces bueno, nada, ahí fue donde el dispatcher me dice, oh, lo siento mucho, el broker quiere que se devuelva la carga. Y yo le digo, quiere que se devuelva la carga, 11:30 de la noche. Bueno, págame lo mismo. No, que no te puedo pagar, no, págame lo mismo, págamelo. Y ya uno con experiencias, uno no se tiene que bajar. Pues. Claro, Y fue con una empresa que uno menos piensa, fíjate, eso sí he aprendido yo, fue con OBN. No fue con donde me pagó, no, fue con OBN. Fue con él. OBN que me pagó bien esa carga hacia de edad, pero fue un recovery. Y después ahí mismo tuve que devolverme otra vez a Dallas, no quería. ¿Por qué? Porque yo tengo mi schedule. Claro. O sea, yo, mira, voy del punto A al punto A, me voy moviendo siempre por donde yo pienso y quiero ir. No quería devolverme otra vez para Dallas, caía jueves. Ya, ¿sabes? Sería el jueves que iba a regresar ahí y era como complicado. Sin embargo, pero sí, te pagó me pagó mi vuelta a un buen precio, ¿no? A un buen precio, sí. Y sí, no, me han pasado eso como, bueno, como experiencias. Como experiencia, como también he aprendido a manejar defensivamente, donde me he dado cuenta que si no muevo la camioneta me dan, claro. Donde me llevan, donde si no freno, donde no, sí he tenido mis sustos. Bueno, eso es lo que nos enriquece y nos hace crecer. ¿Qué significa para ti la palabra éxito, Javier? En unas 3 palabras, mejor dicho, en una explicación corta. ¿Qué significa para ti la palabra éxito? Mira, es satisfacción, es orgulloso de mí mismo, ¿no? Es un sacrificio que en poco tiempo o en largo tiempo tendrá sus frutos, ¿no? Claro. Para mí esto, ¿no? Llegando a la última pregunta, lamentablemente hemos llegado al casi final de este maravilloso podcast, pero esta es una pregunta que me gusta mucho. Si tú pudieras volver al pasado,
Si tú pudieras volver al Javier de cuando comenzaste, hace 2 años, ¿qué le dirías? Tú eres el Javier que estás hoy en día y te dio la oportunidad el universo de regresar al principio. ¿Qué le dirías a ese Javier? Una charla de 1 minuto. Sí. Bueno, primero, que me siento orgulloso, ¿no? Que me siento orgulloso por todo lo que ha logrado. Que la humildad siempre es lo más importante. Que siempre van a haber personas que te van a dar un buen consejo, un mal consejo o un consejo a conveniencia. Tienes que estar siempre presente de que el buen consejo es el que te va a ayudar a seguir adelante y de rodearte de personas que te ayuden a crecer, Excelente. ¿no? Porque, fíjate, yo he hecho unas amistades, por decirlo de una forma, muy, muy importantes, como también he conocido dueños operadores que de repente uno dice, bueno, pero si el camino es este, ¿por qué agarras el otro, no? Claro. Entonces tú dices, bueno, somos libres, no estamos en un país libre, pero creo que la mejor forma es eso, ser honesto. O sea, creo que eso te lleva a lograr muchas cosas, pues. Le dirías a ese Javier de antes, estoy orgulloso, sé honesto y a su vez disciplinado, lo diríamos de esa manera. Sí, ser muy profesional. El hecho de que tú seas un dueño operador que te va amarrando carga, tiene que ser profesional, ¿sabes? Ante todo. Pues dueño de tu empresa, Javier. Al O contrario. sea, yo me acuerdo, mira, para no cambiar el tema, yo hice una carga donde tenía que utilizar el assistant driver. Uh-huh. Y el dispatcher me dice, consigue a alguien y le pagamos por fuera, tanto. Si yo digo, ya va. Conseguir a alguien por fuera. Meter a alguien desconocido que yo no conozco en una casa que yo necesitaba sacar una lavadora. Meter a alguien en mi van que yo no conozco. Él me dice algo así. Yo digo, no. Se me prendió el bombillo y yo le dije, señora, ¿usted no tiene a alguien en su casa que me ayude? Me dice, sí, mi esposo está llegando. Mi esposo te puede ayudar. Mira, eso fue lo mejor. Yo digo, yo resuelvo en el delivery. Y en el delivery me dijo estas mismas palabras la persona, me dijo, nunca pensé que tú mismo ibas a ayudarme a descargar. Imagino. Porque siempre que vienen vans, porque no había rampa, a dejar cargas porque era una empresa de Samsung, siempre me toca a mí a descargar solo. Y yo digo, no, vale, o sea, parte de somos un equipo, ¿no? Claro. Si yo te ayudo, bajamos la carga, ¿sabes? Siempre poner ese extra, ¿no? Hacer como las cosas como que, bueno, vamos a hacerlo, pues, ¿sabes? Al final yo no voy a decir, mira, necesito assistant driver para mover 5 cajas. Hay cosas de cosas, ¿no? Por eso que te digo, pero hay cosas donde se necesita ser humano, ¿no? También, donde no podemos dejar. Y muchas veces no podemos ser mecánicos. Tú mismo lo que ahí viene la humildad atado con todo esto. Javier, lamentablemente hemos llegado hasta el final. Gracias por contarnos tu historia sin filtros aquí en Meta del Éxito. Creemos que no hay historia pequeña cuando viene de alguien que no se negó a rendirse. Si estás escuchando esto y te sientes perdido, recuerda que todo cambia cuando te comprometes con tu meta. Soy Luis Louvier, mejor conocido como El Lobo, y esto fue otra ruta más hacia tu éxito. Muchas gracias, Javier. No, gracias a ti por la oportunidad y bueno, estamos para aprender todos los días. Así es. Y para ayudar. Gracias por tu aporte y seguimos en contacto.